Imagina una hermosa mañana de domingo en una iglesia llena de gente. El sol brilla suavemente a través de los vitrales, pintando patrones de colores en el suelo. El sonido de los instrumentos se mezcla con la expectativa de los fieles, que esperan ansiosos para cantar y sentir la presencia de Dios. Pero hay algo mal, algo profundamente perturbador. Entre las voces que alaban, hay una disonancia, una nota amarga que se burla de la verdadera adoración. Este es el escenario que encontramos en muchas iglesias hoy en día. Prepárate para descubrir cómo himnos modernos, otrora puros y dedicados a Dios, se han convertido en vehículos de adoración corrompida. Esos himnos se burlan de Dios y puede que tú los estés cantando sin darte cuenta. En el escenario actual, muchas canciones de alabanza que escuchamos en las iglesias evangélicas se han desviado del verdadero propósito de adoración. La adoración debe estar centrada en Dios, pero muchas canciones modernas exaltan al hombre, sus emociones y logros, en lugar de glorificar a Dios. Estas canciones ponen el yo en el centro del escenario. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando cantamos himnos que exaltan nuestros propios deseos y sentimientos en lugar de la gloria de Dios, estamos participando en una forma de adoración corrompida. El contexto de esta advertencia de Pablo es crucial para entender la seriedad de sus palabras. Él escribía a Timoteo, su discípulo y colaborador, en una época en que la iglesia primitiva enfrentaba muchos desafíos doctrinales. Los falsos maestros estaban difundiendo enseñanzas que desviaban a los creyentes de la verdad del Evangelio. Estos maestros atendían a las demandas de las personas por mensajes que complacieran sus oídos, en lugar de confrontarlos con la verdad transformadora de Cristo. Pablo sabía que la verdadera adoración debe estar fundamentada en la verdad de la palabra de Dios y no en meras emociones o deseos humanos. La advertencia de Pablo en 2 Timoteo 4:3-4 refleja una preocupación continua por la integridad de la doctrina cristiana. En el primer siglo, la iglesia estaba creciendo rápidamente y enfrentando una diversidad de influencias culturales y religiosas. Muchos nuevos convertidos traían consigo prácticas y creencias de sus antiguas religiones, lo que podía contaminar la pureza del Evangelio. La verdadera adoración, según Pablo, debe rechazar estos desvíos y aferrarse firmemente a la sana doctrina. Hoy, el desvío del verdadero propósito de adoración puede ser visto en muchas canciones modernas que se concentran excesivamente en los sentimientos y experiencias personales de los adoradores. Estas canciones a menudo retratan a Dios como un medio para alcanzar objetivos personales, en lugar de ser el fin último de nuestra adoración. Esta aproximación puede llevar a una forma de espiritualidad centrada en el hombre, donde la experiencia individual es exaltada por encima de la glorificación de Dios. Es común encontrar canciones que se enfocan excesivamente en cómo Dios puede bendecirnos materialmente o hacernos sentir bien, en lugar de adorar a Dios por quien Él es. En Colosenses 3:16 se nos instruye: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La verdadera adoración debe ser una expresión de gratitud y reconocimiento de la supremacía de Dios, no un vehículo para autoayuda o autoengrandecimiento. El énfasis excesivo en las bendiciones materiales puede estar ligado a la teología de la prosperidad, una corriente que ha ganado destaque en diversas iglesias evangélicas en las últimas décadas. Esta teología sugiere que la fe en Dios resultará inevitablemente en prosperidad financiera y éxito personal. Sin embargo, esta visión distorsiona la enseñanza bíblica sobre la verdadera naturaleza de las bendiciones de Dios. Jesús, en Mateo 6:19-21, advierte contra la acumulación de tesoros en la tierra, enfatizando la importancia de enfocarse en las riquezas espirituales que son eternas.
El énfasis en la prosperidad material y en el bienestar personal puede desviar a los cristianos del mensaje central del Evangelio, que es la redención y transformación a través de Cristo. La verdadera adoración, conforme descrita en Romanos 12:1, es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto implica una entrega completa y un reconocimiento de que nuestra vida y adoración deben estar centradas en Dios y no en nuestros propios deseos y ambiciones. John Piper, un teólogo contemporáneo, frecuentemente alerta contra la teología de la prosperidad, argumentando que ella coloca el foco en el don en lugar del dador. Piper enfatiza que Dios es el mayor tesoro y que la verdadera satisfacción y alegría se encuentran en una relación profunda con Él, no en posesiones materiales o éxito personal. Esta perspectiva está alineada con las instrucciones de Pablo en Colosenses 3:16, que destacan la importancia de habitar en la palabra de Cristo y amonestar unos a otros con sabiduría. La cultura actual, con su énfasis en el bienestar individual y en la realización personal, también influye en la música de alabanza. Muchos himnos modernos reflejan esta mentalidad, enfocándose en cómo Dios puede mejorar nuestra vida aquí y ahora. Sin embargo, la verdadera adoración nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y a fijar nuestros ojos en la gloria y en la majestad de Dios. En Salmo 103:1-2, David exhorta a su propia alma a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios, destacando la gratitud por quien Dios es y por lo que Él ha hecho. Las Escrituras muestran que las bendiciones de Dios no son materiales. En Filipenses 4:11-13, Pablo habla sobre aprender a estar contento en cualquier situación, sea en necesidad o en abundancia, y sobre encontrar fuerza en Cristo. Esto sugiere que las verdaderas bendiciones de Dios están relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de confiar en Él en todas las circunstancias. Nuestras canciones pueden parecer devotas por fuera, pero si nuestros corazones no están verdaderamente centrados en Dios, solo estamos representando un acto vacío. La idolatría moderna puede ser sutil. No adoramos estatuas de Baal, pero podemos idolatrar nuestras propias emociones, logros y deseos. En Colosenses 3:5, Pablo nos exhorta: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando nuestras canciones se enfocan más en nuestros deseos y logros que en Dios, caemos en la idolatría. La verdadera adoración debe siempre resaltar la santidad y la supremacía de Dios, no el ego humano. La música de alabanza tiene el poder de transformar vidas y acercar a las personas a Dios, pero también puede desviar el enfoque si no se discierne cuidadosamente. En 1 Corintios 14:15, Pablo escribe: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Debemos cantar con entendimiento, discerniendo si las letras realmente exaltan a Dios o solo alimentan nuestro propio ego. La verdadera adoración es una respuesta al carácter y las obras de Dios. En Salmos 96:9 leemos: Adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Cuando nuestras canciones hablan de la belleza de Dios, de su santidad y de sus obras maravillosas, estamos en el camino correcto. Pero cuando se centran en nuestra propia belleza, santidad o obras, nos estamos desviando. Es esencial que nuestras canciones reflejen la grandeza de Dios y no de nosotros mismos. Muchas canciones de alabanza modernas también fallan en abordar el arrepentimiento y la santidad. Se enfocan en el amor de Dios, lo cual es vital, pero olvidan mencionar la necesidad de una vida transformada. En 1 Pedro 1:15-16, somos llamados a ser santos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La verdadera adoración reconoce la santidad de Dios y nos llama a una vida de arrepentimiento y transformación. Otro problema es la dependencia excesiva de experiencias emocionales.
Las emociones son una parte importante de la adoración, pero no deben ser la base de ella. En Jeremías 17:9 somos advertidos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Debemos tener cuidado de no basar nuestra adoración en cómo nos sentimos, sino en la verdad inmutable de quién es Dios. La verdadera adoración está centrada en Cristo. En Colosenses 3:16-17 Pablo nos recuerda: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos asegurarnos de que nuestras canciones estén enraizadas en la palabra de Cristo y que lo exalten a Él por encima de todo. En muchos casos, la adoración corrompida puede ser un reflejo de un problema más profundo en la iglesia. Cuando el liderazgo no está firmemente enraizado en la palabra de Dios, esto se reflejará en la música y en la adoración. En Tito 1, Pablo habla sobre los requisitos para los líderes de la iglesia: reteniendo la fiel palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Líderes que no son fieles a la doctrina bíblica permitirán que la adoración se desvíe. La importancia del liderazgo espiritual sólido y bien fundamentado en la Biblia es un tema recurrente en las Escrituras. Pablo, en sus epístolas pastorales, enfatiza repetidamente la necesidad de que los líderes de la iglesia mantengan la pureza doctrinal. En 1 Timoteo 4:16, él exhorta: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La integridad doctrinal de los líderes es crucial, porque ellos moldean la teología y la práctica de la adoración en la comunidad. Cuando el liderazgo de la iglesia se desvía de la sana doctrina, los efectos son profundamente sentidos en la vida de la congregación. La música de adoración es uno de los primeros lugares donde estos desvíos pueden manifestarse. Si los líderes no están comprometidos con la fiel predicación y enseñanza de la palabra de Dios, pueden permitir o incluso alentar canciones que reflejan más las tendencias culturales que las verdades bíblicas. Esto puede llevar a una forma de adoración que es emocionalmente atractiva, pero espiritualmente vacía. La responsabilidad de los líderes en preservar la pureza de la adoración es destacada en varios lugares en la Biblia. En Hechos 20, 28, 30, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La vigilancia de los líderes es esencial para proteger a la congregación de falsas enseñanzas que pueden corromper la adoración. John Stott, un renombrado teólogo y líder cristiano, argumenta que la verdadera adoración debe estar enraizada en la revelación de Dios y no en las preferencias humanas. Él afirma que los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de asegurar que la adoración sea teocéntrica, enfocada en la gloria de Dios y no antropocéntrica, centrada en las necesidades y deseos humanos. Stott enfatiza que la fidelidad a la Escritura es el fundamento para una adoración que honra verdaderamente a Dios. Además, los líderes de la iglesia deben ser modelos de adoración genuina. En Hebreos 13:7, los cristianos son llamados a recordar a sus guías: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La autenticidad y la profundidad de la adoración de los líderes influyen directamente en la congregación. Cuando los líderes demuestran una vida de adoración sincera y enraizada en la verdad bíblica, inspiran a la congregación a hacer lo mismo.
La formación teológica de los líderes también juega un papel crucial en la preservación de la verdadera adoración. En 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a Timoteo a procurar presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. El compromiso de los líderes con el estudio y la aplicación correcta de la Biblia es fundamental para evitar que la adoración se desvíe por caminos equivocados. La influencia cultural puede presionar a los líderes a adaptar la adoración para hacerla más atractiva a un público más amplio. Sin embargo, esto puede llevar a comprometer la verdad del Evangelio. En Gálatas 1:10, Pablo escribe: «¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O procuro agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». La lealtad de los líderes debe ser ante todo a Dios y a su palabra, incluso si eso significa resistir las presiones culturales. La integridad en la adoración también está vinculada a la santidad personal de los líderes. En 1 Pedro 5:2-3, Pedro exhorta a los ancianos: «Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño». La vida personal de los líderes debe reflejar los valores y la santidad que ellos predican y enseñan. La fidelidad en la adoración es vital para la salud espiritual de la Iglesia. En Efesios 4:11-12, Pablo explica que Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Líderes comprometidos con la sana doctrina y la verdadera adoración edifican la Iglesia y fortalecen la fe de sus miembros, conduciéndolos a una adoración que glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Si este video te ha aclarado las dudas, te invitamos a suscribirte, dar like y compartir el mensaje de Dios. Muchas bendiciones.